respeto y quiero mucho. El padre Jorge Farfán nos va a hablar de comunión y sinodalidad. Con él los dejo. Padre Jorge, el mayor de los abrazos, buenas noches, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Bueno, a toda esta querida familia cursillista, quiero tener en primer lugar palabras de gratitud a Dios que me permite por medio justamente de nuestro querido Guillermo Mejías, Gustavo, Monseñor Faustino Burgos, Yolanda, Alberto, María Isabel, Daniela, Juan y Rosalía, que han sido llamados por el Señor para formar este equipo del Comité Ejecutivo Latinoamericano con sede justamente en República Dominicana, país que siempre me ha recibido muy bien, con mucho afecto, con mucho respeto y con mucho cariño. Como nos decía nuestro querido Guillermo, el objetivo de esta charla sobre el concepto de comunión y sinodalidad, donde como sacerdote no se trata, por favor, de darles una cátedra de teología, más específicamente sobre eclesiología, en su aspecto dogmático, moral o doctrinal, sino más bien presentarles esta charla como una mirada que en estos momentos tiene el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, sobre el peregrinar de toda la Iglesia. Invitándonos sobre todo a todos los cristianos a realizar este camino basándose en las palabras del Evangelio, que todos sean uno para que el mundo crea, que todos sean uno para que el mundo crea. ¿Qué espera de nosotros el Santo Padre? ¿O cuál es el gran desafío, diría, o propuesta que se nos presenta a nosotros como movimiento a seguir? Ya que al haber sido reconocidos como un movimiento eclesial por la Santa Sede, que ha sido realmente un regalo de Dios, se nos confía la responsabilidad de poder realizar este camino sinodal en el transitar de nuestro cuarto día, cumpliendo justamente con nuestra finalidad, que es posibilitar la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayudando a descubrir y realizar la vocación personal y a promover núcleos de cristianos que vayan fermentando de evangelio los ambientes. Partiendo de nuestra experiencia, así como los 3 días de cursillo nos han permitido redescubrir la maravillosa belleza de ser cristianos, el Papa Francisco llama en estos momentos a la Iglesia a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. Vuelvo a repetir, nuestro Santo Padre nos invita a todos a redescubrir su naturaleza de la Iglesia profundamente sinodal. Este redescubrimiento de las raíces sinodales de la Iglesia ha implicado para toda la cristiandad un proceso de poder aprender juntos, humildemente, cómo Dios nos llama a ser iglesia en este tercer milenio. Hay un canto por el cual muchas veces cantamos en las clausuras de cursillo o en unas ultrellas o en los plenarios a veces nacionales. Decimos, de la iglesia somos parte integrante y es nuestra mayor gloria. Y gritamos muchas veces en voz alta, la iglesia soy yo, que es lo que nos ayudó a descubrir en esos 3 días de cursillo el movimiento, que la iglesia somos todos, cada uno de nosotros. Estos espacios de formación que nos ofrece el Comité Ejecutivo nos ayudan sobre todo a seguir profundizando criterios o conocimientos, ideas, fuerzas,
Estos espacios nos ayudan para ir descubriendo, no solo buscando caminos de comunión entre todos, de unidad en la diversidad, sino también a tomar conciencia del por qué somos lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos. El por qué somos lo que somos y el por qué hacemos lo que hacemos. Para que este querido movimiento, por supuesto, siga respondiendo a los signos de los tiempos. Porque de esta manera se fortalece entonces este sentido de pertenencia que tenemos a la Iglesia, pero en primer lugar a Cristo, a la Iglesia y a nuestro movimiento, sin perder nuestra identidad y nuestro carisma, que es aquel que nos identifica en cualquier parte del mundo, en los 5 continentes donde hoy estamos presentes. ¿Qué nos sugiere el Santo Padre para llevar adelante este camino de comunión y sinodalidad? ¿Qué nos sugiere? Nos sugiere, primera cosa, el aporte de nuestra espiritualidad del movimiento, que ese aporte también enriquece a la Iglesia. ¿Por qué? Porque justamente para el Papa Francisco es especialmente importante que este proceso de escucha lo vivamos en un clima de espiritualidad, en un clima de mucha paz, que nos enriquece tanto para compartir como para escuchar. Nos enriquece tanto para que podamos compartir como también para que podamos escuchar. Y de esta manera, nuestro camino de escucha mutua trata de ser una auténtica experiencia de discernimiento a la voz del Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. Y el discernimiento auténtico es posible cuando hay tiempo para una reflexión profunda, cuando hay un espíritu de confianza mutua, de fe común y un propósito de compartir el ser de personas cristianas que estamos comprometidas con la fuerza del Evangelio al servicio de la verdad. Y el proceder a caminar juntos en los encuentros regionales, en los secretariados nacionales, diocesanos, como en los plenarios, las ultrellas nacionales, donde juntos, iluminados por la acción del Espíritu Santo, buscamos la voluntad de Dios para que esas almas que el Señor pone en nuestro camino, las sepamos conducir siempre por el camino de la santidad y de la verdad. De la misma manera, dentro de las estructuras de servicio en el MCC, como lo clarificó con mucha sabiduría Mariloli cuando nos iluminó sobre el tema de los secretariados, nos clarificó que siempre los secretariados nacionales o diocesanos son organismos específicos para orientar, para coordinar e impulsar al MCC, como se nos dice en ideas fundamentales 3, realidades diocesanas o nacionales. No se entiende un secretariado si no se vive en sinodalidad y en comunión, porque los secretariados no son torres de mando, sino que son torres de servicio. Entonces yo les dejo esta pregunta. ¿Cómo lo vivimos o lo ponemos en práctica esta vocación de servicio cuando tenemos una responsabilidad? Porque esas responsabilidades que el Señor nos delegó al ser dirigentes y asumimos con total libertad, ya que un día delante del Señor vamos a tener que rendir cuenta. Me viene a la memoria aquellas palabras del Evangelio, el administrador fiel y prudente, cuando nos diga el Señor, pasa a gozar de la felicidad eterna, pero mientras tanto tenemos que dar cuenta a la comunidad que nos ha elegido por medio del Señor. La importancia de la sinodalidad en la vida de la Iglesia.
La iglesia representa el camino por el cual la iglesia puede ser renovada por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos siempre lo que Dios tiene que decirnos también a nosotros como movimiento. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Para nosotros la sinodalidad representa siempre escuchar la voz del Espíritu Santo para decirnos también lo que tenemos que hacer. Ya tuvimos la experiencia de vivir algunos encuentros mundiales, al menos desde Australia, que he compartido con muchos de ustedes. Sin embargo, este caminar juntos no solo nos une profundamente unos a otros como pueblo de Dios, sino que también nos envía en nuestro cuarto día a continuar con nuestra misión, como un testimonio profético de abrazar a toda la familia de la humanidad. Les hago esta pregunta. ¿En qué fundamenta esta mirada sobre comunión y sinodalidad el Santo Padre? ¿En qué se fundamenta para abrirnos este camino? ¿A qué se remite el Papa Francisco? Se remite a uno de los frutos del Concilio Vaticano II, que fue justamente la institución del Sínodo de los Obispos. Si bien el Sínodo de los Obispos se venía celebrando como una reunión de obispos con y bajo la autoridad del Papa, la Iglesia se da cuenta cada vez más de que la sinodalidad y la comunión es el camino para todo el pueblo de Dios, para todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, el proceso sinodal ya no es solo una asamblea de obispos, sino también un camino para todos los fieles, en el cual cada bautizado en su iglesia local tiene un papel que desempeñar, de manera especial nuestro querido movimiento. Ustedes saben que los sínodos más recientes han examinado temas como la nueva evangelización, la familia, los jóvenes y la masonía. Y en el reciente sínodo se centra justamente en el tema de la sinodalidad en sí. Mirando o profundizando el Concilio Vaticano II, ¿cuál es uno de los aportes que potenció el concilio? La dignidad del bautismo. La dignidad del bautismo. El Concilio Vaticano II nos ayuda a redescubrir cómo revitalizó el sentido de que todos los bautizados, tanto la jerarquía como los laicos, están llamados a ser participantes activos en la misión salvífica de la Iglesia. Y este es el documento Lumen Gentium, el número 32 y 33. Todos los laicos, todos, sin distinción, están llamados a ser participantes activos en esta misión salvífica de la Iglesia. Ahora bien, me remito al movimiento de cursillos. En la mentalidad del MCC aparece claramente esta dimensión maravillosa laical. La vida cristiana se vive justamente en las realidades temporales del mundo y es ahí donde Dios nos llama. Es ahí donde Dios nos llama. La vocación de los laicos, como lo dice el documento Christi Fidelis Laicis, a la santidad implica que la vida, según el Espíritu, se exprese particularmente en su inserción en las realidades temporales y en su participación en las actividades pastorales. Ahora, ¿cómo vivimos este testimonio? ¿Cómo vivimos este compromiso y esta responsabilidad? Los cursillistas y dirigentes será una autoevaluación, hacer un breve examen de conciencia
para encontrarnos con nuestra propia realidad y saber cómo estamos actuando, ya que el Señor nos va a pedir siempre un poquito más. Nuestro testimonio de comunión ante esta sugerencia de sinodalidad como movimiento, respondemos que laicos y sacerdotes religiosos, cada uno según su vocación, contribuyen en comunión a una misma y única misión, que es la de evangelización. Cada uno con su especificidad, cada uno con su función en unión estrecha, cordial y sobre todo amistosa. Por eso, lo que hace una eficaz evangelización y una vinculación eclesial clara es justamente este trabajo de equipo de laicos y sacerdotes en comunión. Miren, el movimiento daría la impresión que ya hace tiempo viene practicando esta sinodalidad desde un principio, desde sus inicios. Y no correr a veces a caer en la tentación para muchos de secularizar o de clericalizar el movimiento. ¿Mm? A veces se puede correr la tentación de decir esto movimiento es solamente para laicos, el sacerdote que venga, que dé su pensamiento en el secretariado, no hace falta su presencia, que venga, que dé un pensamiento o que cada tanto nos celebre la misa y después que vaya. O la tentación de clericalizar el movimiento. Aquí no se mueve una silla, una coma, una i, sin la autorización del asesor o del sacerdote. Cuando nosotros vamos a vivir un cursillo de cristiandad, cuando vamos a vivir una jornada de metodología, cuando vamos a vivir un cursillo de cursillos, está la rectora o el rector que lleva adelante la parte técnica del cursillo. Y nosotros, asesores, sacerdotes, directores espirituales, con muchos compromisos, porque siempre tenemos muchísimos compromisos, pero no podemos cambiar, por ejemplo, el ritmo de los rollos, porque ya está todo concatenado. ¿Mm? Hay una estructura y entonces tenemos que ser respetuosos. Esto siempre lo compartí con los sacerdotes. Pero juntos, ciertamente que el rector o la rectora indudablemente le va a consultar al sacerdote por delicadeza y por atención. Pero ¿por qué viene todo este trabajo de este compromiso de comunión? Porque los fieles, y antes de ser sacerdotes somos cristianos bautizados, recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación, y estamos dotados de diversos dones y carismas para la renovación y la edificación de la Iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Así la autoridad docente del Papa y de los obispos dialoga, como decimos, con el sensu fidelium, que significa un poco ese sentido de los fieles, la voz del pueblo de Dios. El camino de la sinodalidad y de la comunión busca tomar siempre decisiones pastorales que reflejen lo más fielmente posible la voluntad de Dios, pero basándola en la voz viva del pueblo de Dios, expresando las realidades de la fe sobre la base de la experiencia vivida. Les hago esta pregunta. ¿Han participado ustedes, cursillistas, dirigentes, en algún sínodo? ¿Han participado en algún sínodo? ¿En qué consistió esa participación? ¿En qué consistió esa participación? ¿Qué les aportó esa presencia? ¿O cómo explicarían con sus propias palabras qué es la sinodalidad? ¿Cómo explicarían con sus propias palabras qué es la sinodalidad? ¿Ustedes conocían el concepto del sensum fidelium, la voz viva del pueblo de Dios, que se necesita para llevar adelante la pastoral también? La realidad
que se vive actualmente en el Sínodo en Roma en estos momentos, el sentir del Santo Padre, es una iglesia viva y en movimiento. Y aquí me recuerda las palabras muchas veces que decía Víctor Salgado, ¿no? El movimiento se mueve. ¿Mm? Y este movimiento surge de los informes que emergen en este sínodo entre el 2021 y 24, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, y como fruto del trabajo pueden ver una iglesia viva y el movimiento, una iglesia viva y el movimiento. Entre los temas que más se repiten está, por ejemplo, en el trabajo con los laicos, la formación a la sinodalidad, el funcionamiento de los órganos de participación, el papel de las mujeres, el papel de los jóvenes. Ahora se agrega la atención a los pobres, la inculturación, la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas, que esto también es muy delicado, el administrar dinero por partes de quienes asumen un ministerio en la iglesia. Pero también se enfoca sobre la catequesis, la iniciación cristiana, la colaboración entre las iglesias y también la figura del obispo. ¿Mm? Haciendo memoria del pasado, así como la palabrita sínodo es una palabra antigua y venerable en la tradición de la iglesia, que indica el camino por el que el pueblo de Dios camina unido, Jesús también se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y ha hecho de que los cristianos, sus seguidores, fueran originalmente llamados seguidores del camino. Fueran llamados seguidores del camino. Los invito a que consulten en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2, o el capítulo 19 del versículo del 9 al 23. Ahí nos vamos a encontrar con las palabras, ¿quién eran los seguidores del camino? Indudablemente que el Espíritu de Dios que ilumina, el Espíritu de Dios que ilumina y vivifica este caminar juntos de la iglesia, es el mismo que actúa en la misión de Jesús. Y es prometido a los apóstoles y a las generaciones de los discípulos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Este camino en el cual Jesús actúa con su misión y que le promete a los apóstoles y a las generaciones de los discípulos, como en el caso nuestro, que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. El Espíritu, según la promesa del Señor, no se limita a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, sino que ilumina las profundidades siempre nuevas de su revelación e inspira las decisiones necesarias para sostener justamente el camino de la Iglesia. Por eso es oportuno que nuestro camino de construcción de una iglesia sinodal se inspire en una imagen de la Escritura que aparece como una constante del modo de que Jesús se revela a lo largo de todo el Evangelio, anunciando la llegada del reino de Dios. Jesús es el protagonista, por supuesto, absoluto, el que toma la iniciativa, sembrando las palabras y los signos de la llegada del reino sin hacer acepción de personas. Por eso nuestro movimiento es cristocéntrico. Por eso nuestro movimiento es cristocéntrico. De diversas maneras Jesús se dirige en especial atención a los que están separados de Dios. Se dirige a los abandonados por la comunidad, a los pecadores, a los pobres en el lenguaje evangélico. No obstante la diversidad de los llamados y de las respuestas de acogida al Señor, la característica común es que la fe emerge siempre como valoración de la persona. Es la fe. Jesús, al acercarse a la persona dolida, físicamente, espiritualmente,
o moralmente, al acercarse, ¿qué le ofrece? Le ofrece su amistad. Y entonces la súplica de la persona es escuchada. En su dificultad Jesús lo ayuda. Su disponibilidad de la persona es apreciada y su dignidad es confirmada por la mirada y el milagro de Dios. Y es restituido al reconocimiento de la comunidad. Increíble, increíble. La acción evangelizadora y el mensaje de salvación, en efecto, no serían comprensibles sin la constante apertura de Jesús a la persona, lo más amplio posible. También está el anuncio evangélico que no se dirige solamente a pocos iluminados o elegidos. Jesús también se dirige a todos, porque el deseo de Dios lo expresa el apóstol San Pablo, que todos los hombres se salven, que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad. De un modo que sorprende y a veces escandaliza a los testigos, Jesús acepta como interlocutores a todos aquellos que forman parte de la multitud. Escucha, por ejemplo, las apasionadas quejas de la mujer cananea, que no puede aceptar ser excluida de la bendición que él trae consigo. Dialoga con la samaritana, no obstante su condición de mujer comprometida social y religiosamente. Jesús pide el acto de fe libre y agradecido del ciego de nacimiento, que la religión oficial había excluido del perímetro de la gracia. Algunos siguen más explícitamente a Jesús, experimentando la fidelidad del discipulado, mientras que otros se les invita a volver a su vida ordinaria, pero todos, sin embargo, dan testimonio de la fuerza de la fe que los ha salvado, como muchos de ustedes han vivido la experiencia de lo que es un cursillo de cristiandad. En definitiva, este caminar juntos, como caminó Jesús junto al pueblo, como caminamos nosotros también junto a las personas, es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios peregrino y misionero. Todo el pueblo de Dios comparte una dignidad y una vocación común a través del bautismo. Todos estamos llamados, en virtud de nuestro bautismo, a ser participantes activos en la vida de la Iglesia. ¿Cómo enfocaríamos, por ejemplo, si nos preguntan a nosotros, cómo vemos el perfil del cristiano cursillista y cristiano que desea hacer este camino sinodal, que lo asume bajo el lema participación, comunión y misión? Para ir un poco como, no digo cerrando el tema, pero para ir concretizando. Comunión, participación y misión. Estas tres dimensiones están profundamente interrelacionadas. Son los pilares vitales de una iglesia sinodal. Son los pilares vitales de una iglesia sinodal. No hay jerarquía entre ellos. Más bien, cada uno enriquece y orienta a los otros dos. Existe una, diría, relación dinámica entre los tres que debe articularse teniendo en cuenta los tres. Por ejemplo, comunión. Dios nos reúne como pueblo diverso, de una misma fe. Y la comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y la unidad de la Trinidad. Todos tenemos un papel que desempeñar para discernir y vivir el llamado de Dios para su pueblo. Participación es la llamada a la implicación de todo lo que pertenece al pueblo de Dios, laicos, consagrados, ordenados, para que se comprometan en el ejercicio de la de la escucha profunda, y respetuosa de los demás.
La participación se basa en el hecho de que todos los fieles están capacitados y están llamados a servirse unos a otros a través de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En una iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, a escuchar, a analizar, dialogar, discernir y ofrecer consejos para la toma de decisiones, lo más posible con la voluntad de Dios. El término misión, la iglesia existe para evangelizar. Nuestra misión es dar testimonio del amor de Dios en medio de toda la familia humana. La sinodalidad es un camino por el cual la iglesia puede cumplir más fructíferamente su misión evangelizadora en el mundo, como levadura al servicio de la venida del reino de Dios. Les pregunto, ¿cuál o cuáles de estos pilares, de los tres que acabo de mencionar, habría que reforzar en nuestra realidad eclesial, en nuestra comunidad o en nuestro movimiento? ¿Cuáles de estos tres pilares tendríamos que reforzar en nuestra realidad eclesial o en el movimiento? Quiero destacar, como para ir finalizando, una línea de continuidad y comunión entre el querido Monseñor Faustino Armendáriz, actual arzobispo de Durango, en México, que ha sido nuestro asesor eclesiástico emérito del organismo mundial, a la del Monseñor José Ángel Sáenz Meneses, actual conciliario del Organismo Mundial de Cursillos, ¿m? Y a Monseñor Faustino Burgos Brisman, que es el actual asesor eclesiástico del GLCC. En cada una de sus intervenciones veo muchísima coincidencia, que es un poco la comunión, en este sentido de pertenencia a la Iglesia. ¿Cómo asumimos como movimiento el estilo de vida de la sinodalidad? Ellos la han clarificado muy bien. Este estilo de vida de la sinodalidad a la que nos han convocado el Papa Francisco es como un caminar juntos, especialmente a fin de que todos los bautizados, como miembros del pueblo de Dios, podamos hacer realidad la comunión, la participación y la misión, que nos compromete, por supuesto, a seguir fermentando nuestros ambientes de evangelio, a sanar, a veces a sanar relaciones, a construir lazos de amistad en nuestras comunidades, desde nuestros secretariados, escuelas, ultrellas, de una espiritualidad, fortalecerla, que será esa espiritualidad del movimiento en estos momentos, la de caminar juntos, que está destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona humana y del cristiano y de las comunidades. Como el movimiento de cursillos de cristiandad dentro de la Iglesia, creo que consideramos que toda esta realidad que estamos viviendo nos hace conscientes de los grandes desafíos que tenemos como miembros del pueblo de Dios. Estamos llamados a mirar con fe y esperanza, pero sobre todo a actuar con audacia y responsabilidad. Esta palabrita, audacia y responsabilidad, siempre nos la repiten nuestros pastores. Hoy más que nunca debemos sentir la corresponsabilidad en el discernimiento de esta realidad, a fin de encarar la experiencia de misericordia y de la solidaridad, tomando las mejores decisiones para anunciar con valentía y creatividad el anuncio alegre del Evangelio. Un movimiento en salida donde el cursillista crezca en la conciencia de que tiene un mandato por parte de Jesús. Ustedes, queridos dirigentes, queridos cursillistas, tienen un mandato de parte de Jesús. Ser apóstoles
ser apóstoles en la familia, con los amigos en el trabajo. Tienen que tener fortalezas para realizar esta misión. ¿Y dónde recibimos esta fortaleza para realizar esta misión? En nuestras reuniones de grupo, en nuestras reuniones de grupo, en las escuelas, en las ultrellas, en las horas apostólicas. Nuestro discipulado se fortalece con el trípode, ese famoso trípode que tenemos de piedad, estudio y acción. Y ahora agregaría comunión y misión. Hago mención y termino. En el 8º encuentro mundial nos sirvió para ver nuestra realidad en Mar del Plata y volver a lanzarnos tomando conciencia que el Señor nos llamó para ver nuestra realidad como movimiento, a tomarnos ese tiempo, un llamado del Señor, que fue un momento de elección de lo que es necesario para el movimiento y de lo que no es lo necesario para el movimiento. Esta palabra las tomo de Monseñor Armendáriz, un poco también apoyado por Monseñor Sáenz Meneses y por supuesto Monseñor Burgos. Cada encuentro tiene que ser para nosotros un signo de esperanza. Sin duda que como movimiento de Cursillo de Cristiandad queremos ser una iglesia renovada, una iglesia donde la sinodalidad sea verdaderamente un estilo de ser y obrar en este tercer milenio. Y una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. Vuelvo a repetir, una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable. Y en el ejercicio de la sinodalidad está llamada a articular la participación de todos. No podemos excluir a nadie. No puede haber dirigentes que porque piensan distinto o sienten distintos los tenemos apartados. Porque según la vocación de cada uno de nosotros, con esa autoridad que Cristo confiere al Colegio de los Obispos, presididos por el Papa, en esa participación de la sinodalidad y el acompañar a las almas, un día, vuelvo a repetir, tendremos que rendir cuentas. Tendremos que rendir cuentas. Por eso que buscar caminos de unidad, caminos de comunión, vivir apasionado de nuestra vocación cursillista al servicio de los demás, es una manera de responder a este deseo de nuestro querido Santo Padre, el Papa Francisco, que nos pide que caminemos siempre juntos. De colores. Muchísimas gracias por su intervención aquí con nosotros y a prepararnos, ¿verdad? Para el próximo lunes. No sé si quedará por ahí alguna interrogante. Sé que hay muchas, pero alguna aclaración o algo así, si usted está en disposición de hacer algo hoy o si no. Quisiera agregar algo Uh-huh. que no sé si es el sentir de todos los cursillistas y dirigentes que están presentes acompañándonos, pero el movimiento tuvo una bendición muy especial, Guillermo, desde los comienzos, desde el inicio, cuando junto a Eduardo Bonín, sacerdote que lo acompañó con la bendición del obispo y ese grupo de laicos, comenzaron un camino de este modelo, ¿no es cierto?, que el Vaticano II resalta, No. unos anticipados, ¿no es cierto?, en este trabajo conjunto que uno va realizando. Entonces yo creo que eso nos compromete mucho más a afianzar ese caminar juntos, ese respetarnos juntos, rezar juntos, porque a veces cuando falta espiritualidad, cuando falta ese deseo de fortalecer la vida interior, quizás nos dejamos un poco corromper por el mal y se producen estos desencuentros o a veces distintos pensamientos. Por eso qué lindo, que es importante que todos siempre tengamos una mirada de esperanza,
una sanación interna para seguir caminando juntos y dando gracias porque el Señor nos llamó a este movimiento. Hay muchos movimientos en la iglesia, hay muchos, pero este, lo que produce en 3 días, es un milagro grande y todos somos parte de este grupo, ¿entiendes? Entonces, felicito a la perseverancia, a la fidelidad, al encuentro y al trabajar juntos, siempre para mejorar, para sumar, siempre para sumar. Nada más que eso, disculpen. muchísimas gracias, Padre Jorge. Yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos nosotros, los dirigentes del movimiento de Cursillo de Cristiandad, de buscar esa unidad que solo se encuentra en, como bien usted decía, aceptándonos, descubriendo cada quien. Yo siempre digo, el para qué soy bueno, el para qué Dios me llamó, ¿no? Mi manera de ver y de entender ese camino de salvación, claro está, siempre apegado al carisma de nuestro movimiento. Lo que nos une, claro está Cristo, la gracia, pero lo que nos une como movimiento de Cursillo de Cristiandad es esa mentalidad que no es otra cosa que hacer vida el carisma del movimiento. Esa gracia especial de los iniciadores, que es la misma gracia, que yo siempre insisto en esto, es la misma gracia que el Señor nos dispensa hoy a nosotros, de manera que tenemos que asumir nosotros, como asumieron nuestros iniciadores, esa responsabilidad por vivir y convivir, por hacer partícipes a los demás. Dentro de este modelo sinodal, que es el movimiento de Cursillo de Cristiandad, bien decía el Padre Jorge, el que estemos juntos sacerdotes, laicos, obispos, es una muestra de sinodalidad y comunión, de que realmente somos iglesia. Esa iglesia soy yo que nos presentaba el Padre Jorge hoy. Tenemos que entenderla y agradecerla al Señor, que es la gracia especial de nuestro carisma. Juntos más allá, esforzados, comprometidos con la misión. Padre Jorge, de verdad que me estoy emocionado con sus palabras, porque nos llama a todos a ese compromiso de ser iglesias, de ser iglesia, que esa iglesia soy yo. Estoy seguro, Padre Jorge, hoy va a acrecentarse más en nuestros corazones para ser lo que el movimiento tiene que ser y lo que por tantos años ha venido a ser. Así que muchísimas gracias, Padre Jorge. Bien, sin más, vamos a pedirle a Monseñor, ¿verdad?, que nos dé las palabras finales, que nos dé su reflexión y, lógicamente, su bendición al final de todo esto, convocándolos a todos a que participemos el próximo martes en el coloquio. Así que tomen sus notas para que el próximo martes podamos tener una conversación con el Padre Jorge, viendo este tema y discutiendo y discerniendo todo lo bueno que yo estoy seguro vamos a poder hacer el próximo martes. Así que, Monseñor, en sus manos. Agradecer al Padre Jorge sus palabras y que nos pone a nosotros como movimiento latinoamericano, grupo latinoamericano, en esa sintonía con el Santo Padre, con la iglesia no solo latinoamericana, sino con la iglesia universal. Como bien ha enfatizado el Padre Jorge, el Santo Padre nos llama a hacer este camino sinodal en comunión, en participación, con responsabilidad, en misión. Y nos ha dicho también algo muy, muy interesante y cierto. Desde sus inicios, el movimiento tiene estas dos características, aunque no lo hubiésemos llamado de esa manera. Pero estamos, por eso, como movimiento eclesial, nos sentimos tan identificados con este llamado que el Santo Padre nos ha hecho. Y nuestra participación, aunque ahora el sínodo se está reuniendo en este segundo momento en Roma, sin embargo, hay mesas de participación para los que estamos fuera y podemos así participar y dar nuestro aporte, poner nuestro granito de arena en todo esto que el Santo Padre y que la Iglesia está en esa ebullición llevando a cabo, que es el sínodo realmente.
Padre, gracias por su palabra, gracias por motivarnos, gracias por ponernos en esa ruta en la que venimos caminando con claridad, con precisión, para que nosotros vivamos con entusiasmo, con gozo, nuestro carisma en el movimiento, dentro de la iglesia y como movimiento eclesial. Dios les siga bendiciendo y el próximo martes, aunque yo no voy a poder estar porque voy a estar de retiro espiritual toda esa semana, desde el viernes hasta el jueves que viene, desde el viernes de esta semana al jueves siguiente, así que me excuso, pero en mis oraciones lo tendremos presente y me encomiendo a las de ustedes. ¿De acuerdo? Así que feliz noche para todos y les imparto la bendición con mucho cariño y afecto. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por Ahora siempre. y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. es- Amén. Amén. Amén.